Buenas gente, vamos allá con un vídeo más de la serie de los no secretos de cría. Bueno, siendo un poco más concreto, de la miniserie de no matar a tus gambas dentro de la serie no secretos de cría. Y bueno, como veis en el título, vamos a seguir hablando de esas cosas que a veces hacemos y que pues bueno, no son muy seguras para nuestras gambas y terminan pues matándolas, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de errores que se suelen producir en los procesos de aclimatación o de recepción de nuestras gambas, y que bueno, en algunos casos producen o han llegado a producir algunos compañeros muertes casi masivas, casi de todo el lote que les ha llegado, o en muchos casos lo que producen es aumento en la mortalidad debido a la incorporación o a la llegada a un nuevo entorno de nuestros bichos, ¿vale? En primer lugar, bueno, deciros que como ya comentamos en uno de los vídeos que hablábamos de la aclimatación, yo considero que, y además, bueno, esto a mí me lo explicó hace ya años nuestro querido Oscar, el propietario de Exotic Extremes, que como todos sabéis es uno de los precursores de la afición de la cría de gambas aquí en España. Y él al principio de los tiempos, bueno, hace mucho tiempo, hablando sobre el tema de aclimatación, él me comentó que él creía que en casos de envíos pequeños o que cortos, sobre todo de poco tiempo, que era más contraproducente un proceso de aclimatación largo debido al estrés que se producía en los bichos, que el beneficio de hacer que poco a poco se fuesen adaptando a un cambio de parámetros que, como decía él, normalmente es inexistente, ya que casi todos tenemos las mismas condiciones. Comentaba, y no quiero repetirme un poco, pero comentaba yo en el vídeo que si la diferencia de temperatura es menor de 1 grado o sobre 1 grado, y si el pH es más o menos el mismo, y si todos utilizamos casi siempre el mismo sustrato, pues el pH va a ser casi siempre más o menos el mismo, pues las diferencias de parámetros que más les afectan a ellas, que son pH y temperatura, no van a existir o van a ser muy pequeñas, con lo cual no es necesario hacer una aclimatación larga, que lo que está haciendo es prolongar el estrés de los bichos. Los bichos se estresan sobre todo al cambiar de entorno, se han estresado al cambiar del entorno del acuario de la persona que nos lo envía a la jarra, de la jarra a la bolsa, de la bolsa al sitio donde lo echéis vosotros. Si lo dejáis en ese sitio pues otro rato más va a aumentar el estrés, y del sitio al acuario nuevo, ¿no? Entonces, acortando el proceso de aclimatación en la medida de lo posible, pues minimizamos ese estrés. Entonces, aparte de estos típicos errores que hay cuando se reciben las gambas, pues eso, prolongar mucho el periodo de aclimatación aumentando el estrés. Eso realmente no se te van a morir en el momento, pero influye, ¿no?, a prolongar la agonía de los bichos. Otro error típico, echarles de comer mientras las aclimatamos. Ese error que cometí yo cuando empecé, y también me riñeron mucho por ello, y es lógico, ¿no? Ahora lo piensas y lo ves, ¿no? Hay muchas veces que dicen, ¡ay, pobriñas! Vendrán con hambre. Y se te ocurre echarlas en el agua que viene ya pues seguramente cargada de contaminantes, pues porque han estado excretando durante todo el viaje. Les echamos ahí aún encima comida, que lo único que hace es, aunque tarde en descomponerse la comida, pero bueno, lo único que hace es incorporar contaminación al agua, y ellas va a ser casi imposible que se pongan a comer. Otro error muy típico que hacemos es, según las recibimos y las aclimatamos, después de torturarlas en la aclimatación, torturarlas metiéndolas en una paridera y dejándolas en una paridera. Aquí voy a hacer un inciso para además hablar de las parideras. Hay parideras y parideras, pero por lo general una paridera, el nivel de circulación del agua no es el mismo que dentro del acuario, ¿vale? Por mucho agujerito que tenga, por mucha corriente que le tengamos apuntando a la paridera,
pues el nivel de renovación del agua dentro de la paridera no es el mismo que en el acuario. Si yo tengo un acuario nuevo donde no tengo gambas antes y por lo tanto la carga de bacterias va a ser pequeña y va a estar en el filtro, básicamente, si yo meto a los bichos en la paridera y los dejo allí todos metidos en poco agua, pues es bastante fácil que se nos produzca un pico dentro de esa paridera, y que ese pico se retroalimente con la gamba que pueda morirse debido al pico, y se crea ahí un microsistema contaminado que lo que haga es que una detrás de otra vayan muriendo, ¿vale? Entonces pasa, o sea, yo he tenido en algún caso, yo también hace mucho tiempo hacía cosas de ese estilo y tenía una paridera donde las recepcionaba y les tenía sustrato y un no sé qué para ver cómo iban ahí en la paridera, y me palmaban, me palmaban todas. Un día después de recibir 10 o 12 gambas, las metí en la paridera, ya te digo que hablo de hace mucho tiempo, y me palmaron, y cuando fui a medir el NO2 en la paridera estaba alto, y fuera de la paridera estaba más bajo, ¿no? Entonces se había producido este efecto. Entonces el tema de meter las gambas, sobre todo si son muchas, si son 2 gambas, pues efectivamente lo que va a poder contaminar esas 2 gambas, estás de sobra seguro que con el agua que renueve la paridera. Ya os digo, también depende mucho del tipo de paridera, ¿no? Estas flotantes pues son un horror, y las de agujeritos, si están orientadas a corriente, pues funcionan un poco mejor, pero en líneas generales, si recibes gambas, no las metes en una paridera, por lo que decíamos al principio, porque estamos al final prolongando el estrés de las bichas, y por otro, además, porque es un entorno donde lo que podemos hacer es generar microconcentraciones de amonio o de picos de NO2 que lo que hagan es que nos palmen. En líneas generales, yo no soy muy amigo de las parideras, porque además de que, como os estoy diciendo, para ellas supone un cambio de entorno. Yo, aunque tenga en mi acuario, si saco de mi acuario, de mi gambario, dentro del mismo gambario una paridera, saco gambas a esa paridera, esas gambas no tienen una visión, entiendo que no tienen una visión perimétrica y ven que están dentro todavía del mismo entorno, sino que de repente están en 4 paredes de metacrilato, de las que no pueden salir, en la que no tienen contacto donde están las otras, donde no tienen la piedra a la que iban, entonces realmente suponen un cambio de entorno, y eso les genera estrés. De hecho, yo cuando separo a una paridera, pues porque son unas gambas que estoy seleccionando para algún compañero, muchas veces veo que a las pocas horas esa gamba muda. Esa muda está producida por el estrés que le estoy induciendo al cambiarla de entorno. Entonces, ellas felices en la paridera no están. Entonces, el primer motivo por el que le tengo algo de manía a las parideras. Segundo motivo por el que no me molan las parideras, creo que no les viene bien, porque no tienen el espacio suficiente, no solo para ellas estar cómodas, sino para procesos como el de muda. Si tú coges estas parideras pequeñitas que utilizamos y metes una gamba de 2 centímetros o de 1,8, las gambas, como muchos sabéis, muchas veces cuando ven que no pueden mudar, están nadando y intentando encorvarse mientras nadan, y eso dentro de la paridera, ese tipo de movimientos no lo puede hacer. Entonces yo creo, mi sensación es que dificulta el proceso de muda. Es otro de los motivos por el que no me gustan las parideras. Las parideras, claro, si tienes animales o bichos en las parideras mucho tiempo, terminas alimentando dentro de la paridera. Si alimentas dentro de la paridera, esa comida llega un momento en que se descompone, y por lo que decíamos antes, o tienes una buena circulación de agua, o un cacho de comida que es bastante grande en descomposición en un entorno de agua tan pequeño, seguro que va a producir algún pico que a lo mejor no llega a matarlas, pero seguro que les afecta y o incluso llega a matarlas. Entonces, yo no soy muy amigo de las parideras. Yo intento siempre que mis bichos, si tienen que estar en la paridera, estén el menor tiempo posible. Es el motivo, por ejemplo, porque siempre que me decís, oye, pon una foto de las gambas, déjala. Yo cuando unas gambas van a salir de casa, intento, las meto en una paridera para que las podáis ver, pero intento que estén el menor tiempo posible dentro de ellas, ¿vale? Bueno,
Hoy lo voy a hacer al revés porque me he dado cuenta que no os he comentado. La urna sobre la que he estado soltando el rollo es la urna ya de selección de Het Spotted, de Black Het Spotted. Finalmente, después de bastante tiempo intentando sacar ya un grupito de cría de Het Spotted de las que traje del concurso de me parece que fue Dortmund, traje 3 o 4, me parece que eran 4 o 5 Het Spotted, las tuve con las rojas para que hiciese un poco de grupo y bueno, ya han ido criando y son las que aparecen por ahí. Por la luz salen un poco amarillillas, pero bueno, está bastante logrado. El blanco que tienen, el negro es bastante chulo y bueno, poco a poco vamos a tener ya una línea maja. Ya se ven por el vídeo por ahí que hay un par de ellas ovadas. El cambio de gambario pues ya pues ha hecho que ha provocado que ese estrés mudas y en aquellas que están probadas que parece que se han ovado, y dentro de unas semanitas ya tendremos crías. Las acabo de cambiar este gambario, por eso al contrario de lo que soléis ver en mis gambarios, se ven solo ejemplares adultos y algún juvenil por ahí, pero no hay la típica crías por ahí corriendo porque, como os digo, acabo de separarlas. Bueno, espero que os aporte algo el rollo este de las parideras y la aclimatación y como mi consideración de que las parideras es un elemento de asesinato o de tortura para nuestros bichos, y que en el proceso de aclimatación hay que ser directos, intentar que lleguen cuanto antes al entorno definitivo, evitar pasos intermedios y sobre todo evitar parideras. Un abrazo, gente.